No sabía lo que quería hacer, pero sí sabía la mujer en la que quería convertirme. Hola bellezas, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Yo soy Annette Rocha, asesora de imagen y personal shopper. Y en el video del día de hoy hablaremos de una diseñadora con una energía, una visión, pero sobre todo un nivel emocional muy alto. Ella es Diane von Furstenberg. ¡Comenzamos! Nace un 31 de diciembre de 1946 en Bruselas, Bélgica, en el seno de una familia judía de clase media alta. Su madre sobrevivió a los campos de concentración y desde muy pequeñita le enseñó una sola cosa: a nunca sentir miedo. Lo que para Diane fue algo muy importante, un regalo excepcional. Ella cuenta que de niña era muy diferente al resto de sus compañeras de clase, pues ella tenía una cabellera rizada de color muy oscuro y sus compañeras eran de cabellos rubios y muy lacios. Se sentía como un alien y desde muy temprana edad aprendió que tenía que confiar en ella misma y que lo más importante sería cuál iba a ser el papel a desempeñar al frente de su vida. Su madre era una persona muy vanidosa y tenía un espejo muy grande en su casa, pero a Diane no le gustaba la imagen que veía en ese espejo, pero sí el poder que ejercía en él, pues si sonreía, se sonreía, si se movía a un lado, si hacía un gesto, la imagen también lo hacía. Y desde ahí comprendió el control que tienes sobre ti mismo. Siempre quiso ser una mujer independiente, al cargo de su vida, de sus finanzas, de su destino, de su trabajo, de su libertad, de todo. A los 15 años ingresa al colegio Oxfordshire y en 1965 viaja a Madrid para estudiar español. Después ingresa a sus estudios de economía en la Universidad de Ginebra en Suiza. Ingresa a trabajar a una fábrica italiana donde tenían una planta de impresión, cosían y hacían seda y estampados. Jamás se imaginó, como ella dice, que esta sería su puerta, la cosa más importante de su vida, pues ahí aprendió muchísimo observando a profesionales en ilustración, en color, en arte, todo lo referente al tema de colores, estampados y diseños, y fue así como ella aprendió a elaborar una paleta de color y a manejarla. Esta fábrica elaboraba artículos para Gucci y Ferragamo. Se hace novia de Egon von Furstenberg, el hijo de un príncipe alemán, y era un hombre que toda mujer quería tenerlo como novio, como esposo. Y ella viaja a Nueva York. Es la primera vez que conoce Nueva York, viajó para verlo, pero wow, quedó impactada por esta ciudad, por tantos diseñadores jóvenes. Su visión hacia la moda cambió en otra perspectiva y desde luego todos los diseñadores que se encontraban en ese momento querían vestirla porque sabían de quién era novia. Al regresar a Europa se preguntaba una y otra vez cómo podía regresar nuevamente a Nueva York y se planteó la idea de crear algunas muestras de ropa y venderlas ahí. Su visión de la moda, su encanto por esta ciudad la hizo ver mucho más lejos, vio una oportunidad de crecer y de crear. En 1969 se casa con Egon von Furstenberg y ella lleva muestras de vestidos a Nueva York para venderlos. Además de obtener el título de princesa, ella no desistió en su deseo de convertirse en una mujer productiva, capaz de ganar su propio dinero con su trabajo y siendo independiente en esta área. Tuvo 2 hijos con él, pero a los 3 años se divorciaron, pues la religión de Diane no veía con buenos ojos este matrimonio y perdió el título de princesa. Diane comenzó la creación de su icónica pieza con un pequeñito top y un drapeado muy chiquitito al frente. También elaboraba algunos vestidos con tirantes. Y crea 2 piezas que consistían en falda y blusa con plateado al frente y los vende de manera muy rápida en Bloomingdale's y Lord & Taylor. Diane les propone llevar esta creación a un vestido.
y dice que al momento de hacer las pruebas no era tan fácil crear este diseño, pero finalmente lo logró. Y es así como nació el vestido drapeado. Jamás se imaginó el potencial que tendría su diseño. Fue todo un éxito con ventas millonarias y muchísimas mujeres alrededor del mundo querían tenerlo. Este vestido se hizo en diferentes estampados geométricos, leopardo, de serpiente, y este hecho llevó a que fuese una invitada en la Semana de la Moda de Nueva York por primera vez en ese año. En 1974 crea su primer perfume llamado Tatiana, en honor al nombre de su hija. Con la idea de expandir su negocio, crea una línea de cosméticos, bolsos y gafas. Pero desafortunadamente, la falta de experiencia de ella en esta industria la lleva a tener problemas con licencias y a vender su empresa. Deja América por un tiempo, regresa a París y se aparta completamente del mundo de la moda. Alrededor de 1980 es que sucede todo esto y pierde su identidad, así como el personal que estaba bajo su nombre. La gente no sabía quién era ella. Le da cáncer en la lengua y ella cree que esto se debió al hecho de no haberse expresado ella misma. En 1997 vuelve a relanzar su firma reintroduciendo su pieza icónica, el vestido drapeado, y publica sus memorias en un libro llamado Diane: A Signature Life. En el 2006 es nombrada presidenta de la Council of Fashion Designers of America y el siguiente año abre su tienda en España con una colección invierno-otoño 07-08 inspirada en la moda madrileña. Su poder energético la ha mantenido siempre ocupada, viajando alrededor del mundo, hablando diferentes idiomas. Sin duda alguna es una de las mujeres más respetadas por sus esfuerzos en sus diseños femeninos, siempre llenos de color y vibrantes estampados. En sus desfiles no solo vemos modelos blancas, también asiáticas y negras, algo muy raro en la industria de la moda. Diane ha superado varias décadas gracias a su carácter, determinación y convicción. Esto la ha llevado al éxito. En sus pasarelas, antes de que sus modelos salgan a desfilar sus diseños, ella las empodera de manera individual, las mira a los ojos y les dice: "Be proud of yourself". Siéntete orgullosa de ti misma. Una mujer ejemplar que nada la detuvo a convertirse en la persona en la que decidió ser, con una conexión muy fuerte con mujeres de 4 generaciones y que se hizo distinguir con una pieza única a nivel mundial, prevalece hoy en nuestros días, creciendo y empoderando a otras mujeres. Y nos dice lo siguiente: la relación más importante en la vida es la única que tienes contigo misma o contigo mismo. Si tú tienes esto, cualquier otra relación va a ser adicional y no un deber. Diane von Furstenberg. Libera tu belleza interior. Si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Además de ayudarme a mí, ayudas a otros. Nos vemos en el próximo video.